Buenos días. Pues retomamos estos encuentros en cuerpo y alma en este periodo de Pascua que estamos celebrando. Y hoy tenemos la suerte de contar con un sacerdote que es médico también, que trabaja cerca de pacientes muy especiales en el centro de Laguna. Tenemos hoy a don Javier, que él estudió la carrera de medicina en la Facultad de Zaragoza y que además es sacerdote y que además está muy cerca con personas que están en un hospital fantástico que tenemos en la Comunidad de Madrid, en Madrid, en el barrio Lucero, que es el Hospital de la Laguna. Y entonces la primera pregunta que le quería hacer, don Javier, es, ahora en este mundo que tenemos de tanta técnica y tanta ciencia, que atendemos siempre que podemos físicamente a los pacientes, también a veces desde el punto de vista mental, y ahora empezamos también a tener en cuenta a los familiares y la importancia de la situación socioanímica. Pero la pregunta concreta, en tu doble vertiente como religioso y sanitario, ¿consideras que es importante la atención espiritual también de los pacientes? Hombre, fíjate, lo primero te podría hacer como una enmienda al título, porque eso de cuerpo y alma es el título de una novela que que leímos muchos antiguamente, de Max Sens del MERS, no sé si os acordáis. Entonces hablaba de... Pero luego cuando yo leía a San Pablo, él habla de cuerpo, alma y espíritu. Y entonces, eso tardé en tiempo en verlo, ¿no? Pero cuerpo y alma se queda corto. Hay un componente del hombre que es el espíritu que cuenta en nuestra vida, ¿no? Entonces yo me acuerdo cuando empecé a estudiar, hace 50 años justo, un amigo de mi padre me regaló una grabación de los soplos y de la auscultación pulmonar y puso una dedicatoria, decía, al doctor, futuro doctor Rodríguez, decía, si puedes curar, cura, si no puedes curar, alivia, si no puedes aliviar, consuela. Luego eso lo he oído muchas veces, pero aquella, a un estudiante primero de medicina, que entonces yo empecé con 16 años, cumplí 17 enseguida, pues te impresiona mucho, ¿no? Entonces, curar, aliviar, consolar, eso ya son facetas del alma, no solo del cuerpo. Si puedes curar, aparte curar significa cuidar. Y luego eso lo he entendido al llegar aquí. Y un cura es el que cuida. Y cuando vas a un hospital y ves sala de cura, digo, eso no es para mí, sino para... Entonces dices, bueno, pues el componente humano no es que lo veíamos desde el principio, ¿no? O sea, que nos decían que un enfermo no es un médico no es un mecánico porque un enfermo no es un coche. Entonces, lo que pasa es que todo ha cambiado tanto en cuanto a medios, en cuanto a diagnósticos, en cuanto al final, si quieres hablamos de una cosa que se llama protocolos, que yo me he dado cuenta que en mis tiempos no se hablaba de protocolos y ahora todo es un protocolo, hay que seguir los protocolos y no estás listo, ¿no? Entonces, dentro de que ha cambiado las cosas, pues esa humanización de la medicina siempre ha existido y siempre existirá porque estamos tratando hombres. Yo recuerdo una vez cuando Juan Pablo II en una audiencia, en que yo coincidí cuando le eligieron papa, estaba yo en Roma ya, a la carrera. Y entonces en una audiencia habló del alma y hablando de este componente espiritual del alma, dice, porque los animales también tienen alma. Y entonces la gente se bloqueó, algunos se bloquearon, no entendían. ¿Cómo que los animales tienen alma? Porque nos habían enseñado que, no, vamos, que claro, los animales no somos hombres y no tienen alma espiritual e inmortal, pero tienen alma, porque el alma es el principio de vida. Entonces si dices cuerpo y alma, pues los animales sienten, los animales devuelven el cariño que tú les das, los animales... Entonces, claro, decir que un hombre no es un animal, entonces dice, ¿y por qué no es un animal? Y ahí ya uno empieza a darle vueltas, ¿no? ¿Por qué un hombre no es un animal? ¿Qué tiene? Pues tiene una dignidad que le ha dado Dios. Entonces, claro, luego te explican toda esta autonomía, beneficencia, bueno, las cosas bonitas que te dicen en deontología. Dice, pero no, todo está basado en una dignidad de ser, que es por ser hombres y porque Dios nos ha dado esa alma espiritual. Entonces, el ser criaturas de Dios y el ser hombre es lo que nos hace ser distinto de los animales. Estos días hemos estado aquí dando una charla sobre la nueva ley de la eutanasia y todas estas cosas, ¿no? Entonces, claro, cuando llegas a ese límite de la eutanasia es cuando te das cuenta, es decir,
lo que una vez hay una novela que también se llama Los nuevos dioses, que de Vázquez Figueroa, donde habla de la clonación, se anticipa desde el año 80 y ya habla de, oye, el hombre no es Dios y los médicos no somos dioses, no damos la vida ni la quitamos. Entonces, claro, eso te quedas impresionado. Puestos a contar anécdotas, yo llevé una vez un perro a que lo eutanasiaran a un veterinario, porque sus dueños eran amigos míos y no querían pasar ese mal rato. Entonces lo llevé yo y la verdad es que me quedé impresionado. O sea, eutanasiar a un perro te deja una impresión. Además ese ya estaba muy terminal, ya iba sangrando en cuanto le metieron ahí se le paró el corazón, dejó de sangrar, fue todo impresionante. Para mí fue impresionante. Y yo solo pensar que eso se puede hacer con un hombre, pues hay gente que dice, sí, ¿por qué no se puede hacer? Dice, no entienden que el hombre es distinto, que el hombre no es un animal. Bueno, entonces íbamos estudiando y esa faceta de tratar hombres estaba. Claro que dices, en aquel tiempo no había ni ecógrafos, vamos, cuando no había, las tomografías eran con rayos X, no había. Entonces dices, era otro mundo, tenías que ir adivinando ahí las cosas y efectivamente era una medicina un poco más vasta, podríamos decir, pero yo aquí lo que me asombra, claro, es lo que sufría la gente hace 50 años, vamos, yo estuve años en un quirófano y le hacíamos verdaderas barbaridades vistas desde ahora, ¿no? Y la gente sufría y mucho. Bueno, también es que estuve en un hospital militar, que no quiere decir ni cuál era, pero vamos, que allí vi muchas barbaridades. De hecho, se me quitó la vocación a la cirugía allí, me pasé luego a radioterapia, era como que parecía que era más, bueno, a mí me gustaba más por los médicos que encontré, fui alumno interno, estrenamos un acerado lineal en Zaragoza, que era una maravilla. Luego achicharró un montón de gente por falta de mantenimiento, eso fue un desastre. Pero entonces hemos visto muchas cosas bonitas y muchas cosas tristes, pero es que los hombres somos así. Entonces, la dimensión del espíritu, cuerpo, alma, espíritu. Entonces, eso es difícil de explicar porque hay que pasar un límite mental que no tenemos. Entonces, yo tuve la suerte cuando ya luego me hice sacerdote de asistir a unos cursos de doctorado con el profesor Polo, que era un filósofo, y ese habla de la antropología trascendental y intuyes un poco por dónde engancha esa parte superior del hombre que da con la divinidad, ¿no? Entonces ahí, luego eso aquí lo ves continuamente, pero no es una cosa que se pueda explicar teóricamente, que sí los filósofos lo explican, pero los médicos es que lo notamos, que no es solo cuerpo y alma, hay una dimensión que trasciende al ser humano. Luego, si uno no quiere creerlo, pues no lo quiere. Aquí, por ejemplo, de los que se van muriendo, pues yo a todos los que llegan les voy a saludar y los veo y tal. Y siempre hay, a veces 10, a veces 15% hemos llegado, porque ya llevo la estadística de gente que no quiere saber nada con el cura, ¿no? Y entonces dices, bueno, pues hombre, 15%, si lo cuentas por ahí, dice, hombre, no está mal. Dice, oye, para mí siempre, bueno, al principio sobre todo, era como un pequeño trauma. Y fue un trauma hasta que leí hace poco una versión aramea del Evangelio. Y entonces, de este episodio de Pascua, cuando Jesús aparece a los apóstoles y les dice, a los que les retengáis, a los que les perdonen los pecados, les quedan perdonados, a los que se los retengáis, queda en suspenso, dice la nueva. Yo siempre había oído, le quedan retenidos, ¿no? Pero queda en suspenso es como decir, bueno, a eso ya los juzgaré yo, que vosotros no preocuparos. Y entonces ahí deja de preocuparme con estos 15% que no quieren saber nada contigo y que se mueren sin sacramentos porque no quieren. Bueno, algunos porque son de otras religiones, ¿no? Son musulmanes o evangélicos, entonces, claro, esos no te quieren casi ni hablar. Algunos sí, porque se lo pasan bien. Don Javier, sé que tienes algún vídeo muy ilustrativo. No sé si quieres mostrarnos algún vídeo, porque tienes el don de la palabra, pero a veces una imagen vale más que 1000 palabras. No sé qué vídeo nos quieres mostrar. Pues, para ver, los tengo los tres. Tengo aquí uno de una médico, de uno de los médicos que se encarga de los cuidados paliativos.
Más el dolor pues existencial o emocional o psicológico, como queramos decir, que eso es un mundo y eso lleva su tiempo. Y pienso que para el dolor físico pues tenemos muchas armas, los medicamentos, la morfina. Sin embargo, para el dolor emocional pues es más un abordaje de amor y de entrega, de darte al otro y de sobre todo confianza, ¿no? Decir, no estás solo, te vamos a acompañar en ese proceso, ¿no? Y muchas veces decir, ¿qué es esto? ¿Esto es un médico o es una persona, ¿no? Claro, pero ¿cómo se puede hacer ese abordaje de amor con todo el respeto del mundo? Porque es una frase muy bonita, el abordaje de amor que has dicho a nivel espiritual. Es que es así, o sea, yo no encuentro otra palabra. O sea, para el sufrimiento hay que dar amor, o sea, el que sea. Llámalo de otro modo si no te gusta, pero el tema es decir, yo estoy aquí contigo, vamos a hablar de lo que te preocupa y voy a intentar ayudarte en ello, en ese proceso, ¿no? Y muchas veces, pues, lo que te dicen las familias, yo lo que quiero es que no sufra. Yo, pues ya somos del mismo equipo, yo tampoco. Pero depende también de cómo tú me ayudes a encontrar cuál es la causa de tu sufrimiento. Vamos a ponerle una palabra, vamos a ponerle un sentido, ¿no? Y ese sentido lo tienes que encontrar tú. Muchas veces yo te acompaño o te ayudo. Y lo que ves es lo que habéis comentado, que ha sido, pues yo que he ido siguiendo el programa, ¿no? Antes de intervenir, me ha gustado mucho, es decir, lo primero es que tú sigues siendo una persona digna. O sea, tienes que dar esa dignidad que muchas veces está robada por una sociedad materialista que te dice todo el rato que no eres digno porque ya no te vales físicamente, ¿no? Tú eres digno por lo que eres, o sea, y tú tienes mucho que decir. Don Javier, doctor Rodríguez, te quería preguntar también, tienes una amplia experiencia, llevas ya muchos años. ¿Querías resaltar alguna anécdota especial o quieres dar testimonio de alguna situación especial con pacientes en estas situaciones tan complicadas o con familiares que quisieras resaltar de la importancia espiritual en esta atención a pacientes? Bueno, para mí, llevo aquí un año solo, pero lo que más me impresiona comparado con otros hospitales donde he estado es cómo cuando mucha gente, bueno, todos los que trabajan aquí, pues van a lo mismo, que es a cuidar a la gente, pues se produce un resultado maravilloso, ¿no? Porque en otros hospitales, pues sí, yo veía las enfermeras son las que están siempre con la gente, pero luego están las auxiliares, luego están las señoras de la limpieza, luego los médicos también pasan visita, pero a veces, por desgracia, se puede decir, aunque sea negativo, que en otros sitios, cuando ya se ve que uno se va a morir, ya desconectan un poco, ¿no? Y le dejan a la familia muchas veces decisiones que tendrían que tomar los propios enfermos, que eso es muy triste. Pero en fin, que aquí cuando de repente ves que todo el mundo va a lo mismo, a cuidar al que se está muriendo o se va a morir enseguida, pues se crea un ambiente muy bonito, ¿no? Siempre dices, médicos, enfermeras, auxiliares, dice, yo he visto aquí la señora de la limpieza, la confianza que los enfermos a veces tienen con ellas, que les cuentan cosas que luego les sirve. Y no de este hospital, sino de otro. Yo me acuerdo de hablar con una señora de la limpieza que me impresionó porque yo era más joven en el sacerdocio y me contó ella, porque le pasó a ella, ¿no? Que un día estaba limpiando una habitación y le preguntó al señor, ¿qué tal está? Y el otro estaba en plan eufórico, pues muy bien, para estarme muriendo estoy lo más de bien, porque soy el rey de mi vida. Entonces, bueno, estaba ahí limpiando, vaciando la papelera y el otro, soy el rey de mi vida porque he hecho lo que he querido, he trabajado en lo que he querido, me casé con quien he querido, he viajado donde he querido. Y no dijo, ya ahora me muero porque quiero, pero vamos, era lo que le faltaba, ¿no? Entonces la señora, limpiando, de repente se le ocurrió decir como así, pues el rey de mi vida, ¿para qué lo pienso? Es Dios, porque yo me he casado con quien Dios ha querido, he trabajado donde Dios me ha puesto. Y el otro se calló y no dijo nada, pero al día siguiente, cuando volvió a entrar la señora de limpieza, ¿me puede explicar eso de que Dios es el rey de su vida? Y la otra le dijo, mire, si quiere que haya un capellán, yo le llamo y habla con él, porque... Entonces fue un hombre que al final de su vida se creía que él era el rey y luego se da cuenta que no, que se va a enfrentar es al rey de la vida y de la muerte, ¿no? Al rey de reyes y señor de señores. Entonces, una conversación muy bonita provocada por la señora de limpieza.
Pero eso no es de este hospital, ¿eh? Y en este hospital hay montones, pero como trabajo aquí no les voy a contar, que luego se enteran. No hay confidencialidad, pero ellas te colocan a veces a la gente para que hables con ellos. Y historias de conversiones al final, pues claro que hay, son bonitas, pero sí, lo normal no son esas conversiones al final, lo normal es un refrán que a mí yo oí de pequeñito, que era siempre: se muere como se vive. Se podía referir en la parte humana, ¿no? Si uno vive alegre, se muere alegre, y si uno vive amargado, pues se muere amargado. Pero yo siempre lo había entendido desde el punto de vista espiritual, ¿no? Si uno vive cara a Dios, pues se muere cara a Dios. Y si vive apartado de Dios, pues siempre se puede convertir al final, pero no es tan fácil, ¿no? Le hace falta unas disposiciones y una humildad y una aceptación de la gracia que no todo el mundo tiene. Luego aquí, como tienes tiempo para hablar con ellos, pues efectivamente la gente hace un balance de su vida y es muy bonito, ¿no? Porque cada vida es un mundo, es una historia, y se aprende mucho de la gente cuando te cuentan su vida. Y claro, el hecho de saber que te vas como dicen ellos, a enfrentar a Dios, aunque la palabra juicio no se usa porque no sé de qué, a mí no me gusta usarla, vamos, que no es un juicio, nadie nos va a acusar, nadie nos va a defender, ¿no? Nos vamos a presentar ante Dios y Él con su luz nos iluminará el sentido que ha tenido nuestra vida. Y vamos, que el sacerdote claro que cuenta a la hora de preparar ese paso último. Pero aquí el jefe de los médicos de Javier, que se llama, aquí nos llamamos Javier es un montón, pues siempre dice que el trabajo de la muerte es como el trabajo del parto. Él compara siempre el nacimiento con la muerte, ¿no? Entonces, que es un proceso natural. Nacer y morir son procesos naturales, ¿no? Pero hay una asignatura que se llama obstetricia para preparar el nacimiento. Y hay tendría que ser otra asignatura, que son los cuidados paliativos, para preparar la muerte, porque aunque sea un proceso natural, pues a veces se complica y el médico tiene que intervenir. Entonces uno puede nacer en medio del campo y no necesita un médico, pero hombre, si puede tener un médico al lado y unas enfermeras, pues siempre le facilitan el nacimiento, ¿no? Pues uno se puede morir por su cuenta, pero si tiene un médico al lado y unas enfermeras y una gente que le cuida, pues le facilita ese paso. Entonces, yo no sé si vosotros tenéis asignatura de cuidados paliativos, ni me quiero meter ahí, si lo tenéis o no. Como tal, no. Adquieren las competencias en cuidados paliativos en diferentes asignaturas como la oncología, en pediatría, pero no tenemos una asignatura y es un reto. Parece que hacer una modificación de plan de estudios y en el próximo tendremos la asignatura de cuidados paliativos, pues, porque es fundamental, es fundamental. Tú dile, si hay obstetricia, tendría que haber cuidados paliativos. O sea, si uno nace y uno se muere, y luego he visto que, hombre, ahora se ha especializado mucho en la medicina, tal. Me acuerdo cuando cumplimos 25 años uno me decía, yo antes era traumatólogo, ahora solo pongo prótesis de cadera, todos los días 1 o 2. Y estaba aburrido casi. Pero la especialización que hay tan grande, dice, pues efectivamente morirse es una especialidad muy bonita, el ayudar en estos momentos. Bueno, como es muy bonito quitar el dolor y todo eso, ¿no? Pero es de las cosas que yo he visto, de las que yo conozco, que bueno, como he pasado por varios hospitales, aunque esté todo muy especializado, yo iba enterándome y esta especialidad a mí me ha encantado. Yo creo que si tuviera que elegir, ahora elegiría esta, cuidados paliativos. Pues, lo primero, aparte de incluirla en los planes de estudios, don Javier, lo que tenemos que conseguir es que exista la especialidad, que en España no la tenemos reconocida, como en otros países. Y lo cierto es que hace falta muchos cuidados paliativos, tanto extrahospitalarios como hospitalarios, porque vosotros, por ejemplo, sois un ejemplo en La Laguna a seguir, pero nos faltan más hospitales de referencia como el vuestro. Don Javier, siendo complicado todo esto que estamos hablando de la vida, de la muerte, de la atención a los pacientes, te quería preguntar, este año tan y pico que llevamos ya de pandemia por el COVID-19, ¿cómo lo estáis viviendo? ¿Cómo lo estáis llevando en el hospital? ¿Cómo lo llevas en tu vida este coronavirus? Pues personalmente muy bien, pero y en el hospital yo creo que también, porque bueno, cuando vino la racha de pues tenías que vestir de otra manera y bueno, y la comodidad de tener que llevar las mascarillas y tal, pero la gente se lo toma con mucha paz, ¿eh? En plan de broma yo le decía
cuando la gente estaba tan preocupada, digo, no, si aquí vienen, se les da lo mismo morirse de una cosa que de otra, vamos, no nos vamos a morir todos. Y yo, comparado con otros, con otros hospitales, pues yo tengo que dar unciones por teléfono en otros hospitales. Aquí pues teníamos un poco más de paz para poder llevar a un familiar y no hemos tenido toda la histeria que he visto en otros hospitales, con perdón. Y entonces era todo más humano, han podido acompañarles y una cosa es cumplir los protocolos, que ya ha salido la palabra, que me pone histérico, lo de los protocolos, porque dices, pues sí, hay unos protocolos que hay que cumplir para que encima no te echen la bronca, pero hombre, también hay un sentido común y si uno se está muriendo, pues déjale morirse en paz, ¿no? Y déjale morirse con su familia y déjale ser humano en este momento, que lo de morirse acompañado había sido siempre una de las cosas que se aconsejaban, ¿no? Aunque él no se diera mucha cuenta, el cogerle de la mano, el decirle cosas bonitas era una forma de morir con dignidad, que dicen ahora. Bueno, aquí yo creo que lo hemos vivido con mucha tranquilidad, sin histerias como en otros sitios y con paz, vamos, tampoco... Y no sé, esta reunión gratuita terminará en 10 minutos. Sí, pero sí quería resaltar algunas de las palabras que han ido saliendo en esta entrevista. La palabra humanidad ha salido varias veces y yo creo que es algo fundamental en la relación entre profesionales de la salud y pacientes, en esta visión antropológica, no solo científico-técnica, sino también tratando el alma y el espíritu de los pacientes. La palabra acompañamiento también quería resaltar, que la has comentado varias veces. Muy bien decías que nuestra misión es curar, a veces solamente aliviamos o consolamos, y ahora en esta pandemia precisamente el acompañamiento que habéis estado haciendo personas como tú ha sido esencial y a veces... Sí, yo estoy aquí porque se murió el anterior capellán por el COVID, pero dices, lo que no puedes es tener miedo, vamos, eso sería... No. Entonces, dice, bueno, pues si uno confía en la providencia de Dios, pues cuando uno le toca morirse se muere, pero vamos, que no vamos a andar con ese miedo que han andado en otros sitios, ¿no? Que es que a mí no... Y dices, el miedo ya sabemos que es un problema, vamos, y yo tengo muchos amigos y gente que se ha trastornado. Entonces, sí. Dices, oye, no puede ser eso, no. Quería contar aquí, hablas del miedo. Tuve la oportunidad en otoño del 82, no recuerdo el día exacto, pero no me olvido del momento, de estar en el Estadio Santiago Bernabéu cuando vino el Papa Juan Pablo II y hizo un encuentro con jóvenes en el Estadio Bernabéu, y ahí el mensaje nos lo decía claramente: no tengáis miedo, no tengáis miedo. Bueno, el miedo paraliza. Eso lo he visto en la plaza, cuando salió el Papa a la primera misa en la plaza de San Pedro, el non habíate paura. Es que los gritos te temblaba, yo estaba haciendo el micrófono, de un altavoz, te temblaba el estómago, de la non habíate paura, no tengáis miedo. Y decía, abrir las puertas a Cristo. Tal. Entonces, el miedo es lo que yo creo que ha sido lo peor de esta pandemia, vamos, más que todas las desgracias que ha habido, por también... No nos vamos a meter con los médicos, que somos muy corporativos a veces. Pero con el rollo de los protocolos, han seguido unos protocolos y no han puesto mucha inventiva a veces, ¿no? Entonces, sí, en la primera ola, sobre todo, ha sido un desastre, ¿no? Sí, sí, aquello fue muy duro. No había medios, ha habido muchos infectados, sacerdotes, médicos, enfermeros, farmacéuticos, fallecidos. No, o sea, lo que hemos vivido... Cuando tengamos el punto y final, que en algún momento llegaremos y se mire con perspectiva, ha sido muy, muy duro. Don Javier, ha sido un placer compartir contigo estos minutos. También. Y le vamos a pedir a Ana que nos mande luego los enlaces para ver esos vídeos, porque como decíamos, unas imágenes valen más que muchas palabras. Así que, de corazón, doctor Rodríguez, don Javier, no pues cambies, sigue, por favor, con tu humanidad, con tu humildad, con tu humor, porque reúnes las 3 H's de una muy buena persona. Gracias, don Javier. Ya me gustaría. Humor sí, pero humildad ya me gustaría. Bueno, felicidades. Bueno, muchas gracias, don Javier. A ti por invitarme. Hasta luego. Gracias, buen día. Adiós. Gracias.